mejor. Ese me conecto, si no acabar la pila. ¿Hasta el momento alguna pregunta? Muy bien. Evidentemente, si hablamos que teníamos una hernia, pues obviamente hablar de la cuestión de lo que sería funduplicatura o tratamiento justamente de la hernia. Como vimos, a veces aquí la cuestión de usar o no el esteroide en los AINES, pero hay que tomar en cuenta que si tenemos reflujo, pues no vamos a dar AINES. Entonces dependerá mucho de las cuestiones en ese sentido. Obviamente aquí quienes se benefician, los pacientes que tienen una cuestión cardiovascular, alguna cuestión de esas que requieran algún AINE o algún tipo de aspirina, pues ayudan en esa circunstancia. O aquellos que requieran un tratamiento por electrocarditis con celecoxib también tiene ese beneficio. Posteriormente determinar justamente la vigilancia. Eso se puede prevenir de acuerdo a las cuestiones de adenocarcinoma, pero recuerden, independientemente de eso hay una evolución, pero aquí hay una determinante que dicen todas las guías. Todos los pacientes, la mayoría de ellos, hasta en un 99%, no se van a morir por una cuestión de esófago de Barrett, se van a morir por otra cuestión asociada, que es cardiovascular, que es lo más frecuente metabólico, ¿no? Eventualmente y en la actualidad, al detectarlo y afortunadamente en el seguimiento, pues podemos justamente evitarlo. Entonces, actualmente en esta era ya se ofrece terapéutica endoscópica. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Aquí tenemos justamente lo de la hernia, que se corrige justamente el reflujo y esto puede ayudar en esa posición. Posteriormente, la circunstancia endoscópica, pues justamente hay que evaluarlo con el peso de cefalectomía, que también tiene una circunstancia muy importante. Y la terapéutica endoscópica, pues dependerá mucho en la cuestión, como les comentaba, para la especie de bajo grado, donde justamente podemos o eliminarla o operar una cuestión justamente sobre la terapéutica. ¿Y esto por qué? Porque eventualmente puede haber un tipo de metástasis de menos de 10% de acuerdo a esto con la presión de tratamiento terapéutico. Pues, ¿qué sería aquí? Aquí hablamos de una explicación de cómo sería una estefacectomía. Y como verán, no es una patología, no es una cirugía sencilla. Aquí hablamos de que tiene que entrar el cardiotorácico, hacer una resección totalmente del esófago y posteriormente lo que hay que hacer es hacer una anastomosis esofagogástrica. Entonces es una justamente elevación del estómago, y queda totalmente intratorácico. Entonces, eventualmente, digo, aquí lo platican y eventualmente la comorbilidad es baja. Pero tengan justamente en cuenta en eso. Ahora, si tiene algún tipo de lesión cancerígena, pues totalmente este es el tratamiento a veces hasta de elección. Entonces, lo que sucedería en una esofagectomía. Posteriormente, los tratamientos ablativos, está la terapia dinámica para la endoscopía, que esto qué es lo que ayuda. Es una dosis sistémica de sustancia o fármaco químico que es absorbida por uso de porfímero de sodio. Entonces, es un reactivo que prende de acuerdo a la luz o una chispita, y lo que hace es justamente ir quemando de acuerdo a eso. También está la cuestión de láser, que es otra opción, y totalmente las combinaciones por radioterapia, fotodinámica, más si después pueden tener algún efecto positivo y justamente a evaluar. Independientemente de eso, pues es un tratamiento que eventualmente pues sí tiene algún efecto a desarrollar alguna lesión o alguna reacción adversa. Y eso es justamente lo que tendríamos aquí. Justamente se mete lo que sería la sonda de fotodinámico, posteriormente se lanza un láser de luz por contacto y vean ustedes cómo quema, ¿no? Entonces también, digo, puede ayudar y puede ir cambiando justamente la fotodinámica. Entonces aquí tenemos el tumor. Se mete la sonda, se aplica justamente el láser por efecto del fotodímero reactivo y posteriormente, ¿qué es lo que hace? Pues lesiona la área y lo que hace es que va cambiando la morfología, pero vean, puede ver que hay algún cambio aquí en la estructura. Entonces, para fines prácticos es por medio de un láser, un reactivo, ir quemando esas áreas para proceder a eliminar esa área. Es como se vería la imagen, el disparo del láser de luz de contacto para quemar esa área. Y posteriormente vean lo que sucede. Hay una lesión con esófago, se aplica la fotodinámica por láser, posteriormente a las 2 semanas se ve todo quemado y a las 3 semanas de cómo estaba, pues eventualmente ya se ve una mucosa mucho mejor o ya sana o curativa. Posteriormente a las 6 semanas ya ustedes totalmente cambios totalmente sugeridos y posteriormente 24 semanas erradicación justamente de esa lesión.
¿Qué tenemos esto? Ok. Luego está la radiofrecuencia, se aplica energía por medio de una matriz de contacto y posteriormente es por medio de globos de electrodos, que es justamente por microondas. La elección térmica circunferencial puede ser uniforme o por medio de paredes, que vemos en las imágenes, y eso es por medio de un generador de potencia y energía durante la energía aplicada. Al año después de radiofrecuencia se dio una reacción completa de hasta el 90.5% por dispersa de bajo grado y de alto grado hasta el 81%. Y la provisión de neoplasia, lamentablemente, tuvo una falla de un 3.6%. ¿Esto cómo es? Vean, es diferente justamente a la fotodinámica. Aquí la radiofrecuencia se mete un aditamento por contacto. Se ve justamente aquí la zona que se quemó. Posiblemente puede ser por paleta, que es una región nada más, y la zona donde justamente se aplicó la ablación. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos justamente la lengüeta, se mete la sonda de radiofrecuencia o de contacto, se procede a hacer el contacto y a quemar, se hace el cambio justamente inflamatorio que se haya quemado y posteriormente en el seguimiento vean ustedes. Realmente es un cambio pues radical, ¿no? Entonces actualmente pues por endoscopia se puede ofrecer este tratamiento en casos seleccionados y hablar de displasia de bajo grado, ofrecerla en displasia de alto grado y eventualmente para cuestiones de tumoración no está en ese punto determinado, ¿ok? Para tratamiento de crioterapia, es otro tratamiento que se puede ofrecer. Hablar de crio es hablar de frío, y por ende hablamos de óxido nitroso. Eventualmente, o dióxido de carbono comprimido con óxido de nitroso líquido, que es justamente efecto de congelación y descongelación, e induce justamente una apoptosis por contacto, o sea, es frío y es quema. Eventualmente es una terapéutica, pues, igual de contacto. Igual preserva la arquitectura, ¿esto por qué? Porque eventualmente todos estos tratamientos van enfocados o ya se estudiaron o van diseñados para que tengan una profundidad, que eso también es importante, ¿no? Y eventualmente es no lacerar más allá de lo que es la cuestión de lo que sería la adventicia o de la muscular del esófago. Todo esto hablamos que es un contacto de micras, que también tengan importante y eso también está muy padre en cuanto a los diseños. Posteriormente, puede ser por lesiones voluminosas y sugiere que sea justamente casi similar a la aerofrecuencia. Eventualmente, pues es una terapia que te sigue en aras de. ¿Y qué es eso? Igual, tenemos un contacto por globito. Se mete el globo, se hace contacto y la sonda en una área lateral tiene donde ofrecer por spray el contacto de la crioterapia. Vamos quemando por contacto y ya ustedes cómo cambia la morfología. Entonces también es un diseño que también se ha visto y que tiene ciertas cuestiones de beneficio y justamente pues, complicación. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos el Barrett, ingresa justamente la sondita, se va aplicando por localización, posteriormente cómo va quedando en el seguimiento y vean ustedes, ¿no? Entonces también tiene un beneficio en esa cuestión, pues, este tipo de terapéutica. Por ejemplo, eventualmente pues se plantea que todo esto sea justamente curativo y hablamos que es justamente lo que podemos hacer con la crioterapia o el óxido nítrico. Hablando de cuestiones más allá en cuanto a la frecuencia de especie de alto grado. Aquí hablaríamos, ya hablamos de lo que es la resección endoscópica de la mucosa, que esto vamos a ver un ejemplo que puede ser por CAP, por succión, o eventualmente pues puede haber complicación como estenosis, y aquí al igual, pues independientemente de eso, cuando encontramos una cuestión de especie de alto grado, pues, siempre hay que ofrecer algún tipo de tamizaje, ya sea por ultrasonido endoscópico para ver esta cuestión de profundidad a veces que no termine, o eventualmente para saber si llega hasta su mucosa, que eso es muy importante, ¿no? Eso lo veríamos a futuro. Pero aquí sería la cuestión de lo que sería la resección. Entramos con el endoscopio y aquí podemos, este es un ligador. Hacemos succión por el CAP, eventualmente se suelta la liguita comprime el área donde, o sobrealza el área donde vamos a hacer la resección, y por una asa hacemos el corte y quitamos justamente la zona donde tenemos la displasia. ¿Cómo se vería en la vida real? Pues tenemos aquí el área a reseccionar
Sobrelevamos, aquí ya tenemos el abultamiento porque ya se soltó la liguita, y posteriormente procedemos a hacer la resección. Entonces es lo que haríamos en un área como una resección por banda endoscópica. ¿Queda alguna duda de esto? ¿Sí está entendible? Sí, sí, doctor. ¿Sí? Posteriormente también podemos ofrecerla por, en cuanto a afecciones, se puede delimitar en aquellos que sean de 20 milímetros de alcance in situ. Posteriormente hay que determinar que no tenga invasión a vasos linfáticos o vasculares, o igual que ella metástasis o invasión a su mucosa. Y la tasa de efectividad de la resección por banda es de hasta el 98%. Lamentablemente, pues puede haber ahí cuestiones de recurrencia en un 11% a 37 meses. Independientemente de que dé un seguimiento a este paciente. Hay un estudio de la clínica Mayo donde la sobrevida a largo plazo en personas de alto grado, pues comparativa con cirugía, pues aparentemente no hubo diferencia en la sobrevida, pero las cuestiones de 6.2% en las secciones con lo que fue fotodinámica, hubo una cuestión ahí de que si hubo una recaída del 6.2%. Entonces hay que tomar en cuenta que a veces no es un tratamiento curativo, pero por eso hay que darle un seguimiento a este paciente. Y siempre hay que determinar que nos diga el endoscopista, o no sé, como endoscopista, decir, yo le encontré a tantos centímetros, de acuerdo al Praga, en la pared anterior del esófago, una lesión, ¿no? Y eventualmente yo ya tengo que saber, o en mandar y necesito tu endoscopista, que me delimites la área de tantos centímetros en tal pared, para justamente darle un seguimiento y darle una calidad a este paciente. Posteriormente también se indicó que había una presión metabólica de un 21%, o sea, volvió a crecer en otra área y eventualmente pues puede ser que haya una falta de erradicación o una falla justamente en la terapéutica por la recaída. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería pues una resección de la endoscopía por resección, eventualmente una fotodinámica o eventualmente por la palita para hacer justamente esto. Aquí hablamos de que se puede hacer combinado. Hacemos la resección y posteriormente aplicamos radiofrecuencia. Entonces la terapéutica combinada también puede tener cierto beneficio. Aquí el punto es que tengamos en cuenta bien localizada la zona a qué reseccionar, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente esófago. Tenemos el cambio del esófago de Barrett y posteriormente tenemos un área donde nos llama la atención. Entonces es una cuestión aquí que al tomar biopsia nos confirman que está displásica, sabemos dónde está el área ya que la identificamos, hacemos la elevación, hacemos la resección, posteriormente la extraíamos y procedemos a aplicar la frecuencia aquí. Y en esta imagen es que pusieron el balón y posteriormente metieron la palita y en esa área fueron mucho más, más erradicación para un tratamiento más pronunciado. Aquí lo que lo decían en cuanto a la profundidad, pero también es muy importante. Entonces, cuando ya hablamos de submucosa, que es por abajo de los 2000 micrómetros, es que aquí es tratamiento profundo o resección justamente de la submucosa. De aquí para acá hablamos que es la cuestión de la muscular de la mucosa y aquí todavía se puede ofrecer tratamiento de resección endoscópica. De aquí para acá son tratamientos más superficiales. A veces sucede que aquí puede haber glándulas enterradas, que es un barrio de enterrado, y si no lo localizamos bien, pues puede haber alguna modificación. Pero eso es justamente la profundidad. Y afortunadamente todas las terapéuticas llegan justamente por arriba de la musculatura. Hay que tomar en cuenta que eso es muy importante. Entonces, submucosa, resección de la submucosa endoscópica o cirugía. Hasta las cuestiones de la mucosa, hablamos de resección endoscópica de la mucosa, más o menos cuestiones de contacto o aplicación de tratamientos ablativos o por radiofrecuencia. ¿Ok? Eso es muy importante también que lo hay que determinar. Posteriormente, bueno, lo que lo comentaba aquí, justamente vemos la cuestión de que todavía tenemos una oportunidad justamente de ofrecer algo terapéutico de acuerdo a la profundidad y recordando que cuando lo plantee el patólogo o que nos lo plantee el ultrasonido endoscópico para observar la profundidad. Posteriormente, para displasia del barrio, pues ya les comentaba, ¿no? Hay que determinar si es bajo o alto grado. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hacer la inspección, ¿no? De acuerdo al protocolo de Seattle, que es una cuestión de intervalos de 1 centímetro,
Cuando es de displasia, se modifica, recordando. Esófago de Barrett sin displasia, el protocolo a extensión es 2 centímetros, ¿sí? 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. En un esófago de Barrett con displasia, el protocolo cambia. 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro por cuadrantes, ¿ok? Inspección, protocolo de Seattle que es mucho más sencillo y más corto. A ofrecer terapéutica, endoscópica, más una cuestión invasiva ablativa. Confirmar que hayamos erradicado los bordes libres y posteriormente dar cuestiones de seguimiento porque sabemos que puede haber cuestiones metacrónicas. Al igual, para las cuestiones profundas o mucosas, disección endoscópica de la mucosa. Posteriormente, determinar al paciente que puede haber complicaciones y si no funciona, llegar a la esofagectomía. Y tomar en cuenta la vigilancia, ¿no? La vigilancia después del tratamiento endoscópico es cada 6 meses durante el primer año y posteriormente de forma anual, que será una revisión contigua y posteriormente anual. Ahí no está esta cuestión. Y posteriormente plantear las recurrencias que de forma general puede ser hasta el 16% a 1 centímetro por arriba de la lesión. Hay que tomar en cuenta estas cuestiones. Por ende, cuando hay una relacionado a neoplasia o tratamiento endoscópico, ¿qué es lo que puede haber? Bueno, lo que planteamos. Patología que lo confirme. Determinar el tipo de tratamiento y de ahí pues determinar si es quirúrgico o endoscópico combinado. ¿Ok? Eventualmente pues el seguimiento de displasia de bajo grado es una circunstancia muy importante y eventualmente pues se propone que ya sea tratamiento terapéutico. Recomendaciones de las vías clínicas. Pues a medida que prolongan la vida pues, se previene la muerte, obviamente del esófago. Pero recuerden, es algo muy importante, ¿no? Digo, aquí lamentablemente va de la mano el esófago de Barrett con cáncer. Entonces, hay que plantear que si nuestro paciente sin displasia, paciente de Barrett normal, sin alguna característica de seguimiento, no procede y que lo tenemos bien cuidado de los factores asociados a Barrett progresivo, es un paciente que puede tener una calidad de vida adecuadamente bien, ¿no? Si tenemos displasia, pues ya cambian los protocolos, pero es muy importante tenerlo en cuenta y que ofrecemos algún tipo de terapéutica, pues ayuda en esta cuestión. Posteriormente, se puede ser asintomático, eventualmente ofrecer una terapéutica antirreflujo si es que lo requiere por medio de quirúrgico, eventualmente las vigilancias de acuerdo a los protocolos 3 a 5 años cuando no son displásicos, y posteriormente, de acuerdo a eso con displasia, pues ofrecer el protocolo de cuadrantes por cada 1 centímetro. En cuanto a las circunstancias en resumen, y aquí más que nada para ya no confundirlos más de acuerdo al seguimiento, planteamiento, tómenle foto, tómenle anotaciones. De acuerdo a la AG, la AGA y la ACG, de acuerdo a sin displasia, el seguimiento es a 3 a 5 años, 3 a 5 años, 3 a 5 años. Indefinida, no está bien especificado, pero bueno, eventualmente les comentábamos que puede ser a 3 a 6 meses y eventualmente de acuerdo a su presión anual de antiácido. ¿Ok? Displasia de bajo grado, podemos dar el seguimiento de 6 a 12 meses, considerar tratamiento y posteriormente, de acuerdo al displasia de alto grado, es tratamiento actualmente. Tratamiento actualmente, tratamiento actualmente. ¿Ok? Entonces será como que en resumen las cuestiones de seguimiento de acuerdo a cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Oiga, doctor, ¿la terapia ablativa o la crioterapia no imposibilitaría la ingesta de alimentos para el paciente? Bueno, ahí lo que hacemos es dejarle algún tratamiento, una dieta blanda, o dieta en líquido. Y obviamente el primer día, no vamos a darle que se coma alimentos sólidos. Entonces tú vas justamente viendo estas cuestiones y ahí es justamente donde, bueno, si yo le apliqué un tratamiento donde, uno, le ligué, eso causa dolor, ¿no? O puede haber espasmo. Y no obstante, tuvo un tema terapéutico donde quemé, uno, ¿qué tratamiento lo dejarías? ¿No? Acabas tú de hacer una resección quirúrgica. Entonces, ¿qué me deja el tratamiento? ¿Qué me dirías? A ver, doctor López, ¿qué me baja el tratamiento? Porque ya tengo hambre. No, pues comer alimentos. No, pues como dijo usted, comer alimentos.
alimentos líquidos. Paciente, ¿cómo me darías las indicaciones? ¿Verdad? A ver. No, sí, no. ¿Cómo? ¿Sí me dice puede comer? ¿Qué vas a dar de comer? No, solo alimentos líquidos que no afecten tanto a la mucosa. Entonces puedo tomar cerveza. Pues sí, ¿no? Porque el alcohol no afectaba tanto. No, creo que no. ¿Cómo crees? Oiga, doctor, ¿y ahí no es una nutrición parenteral o no es necesaria? ¿Por qué? ¿Cuál es la indicación de nutrición parenteral? Ay, Dios, Usted lo dijo, doctora. Es que, o sea, no, perdón, no parenteral. No era parenteral, es una sonda, es que no recuerdo el nombre, pero yo sé que hay una sonda que pones como que directamente en el estómago para darle alimentación. O también, ¿mande? ¿Nasogástrica o nasoyunal? Ajá, la nasogástrica también y la otra que no recuerdo el nombre que lo acaba de decir. O sea, por ejemplo, sí, por ejemplo, ahí no le podríamos dar alimentación por sonda nasogástrica al paciente. Sería una opción, pero eventualmente no está adjudicado. Digo, aquí dependerá mucho de la extensión, ¿no? Si volvemos a las imágenes, eventualmente, por ejemplo, esta, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues, eventualmente está el tubo digestivo amplio, ¿no? Y como es una radioablación por contacto, pues, eventualmente no cambia alguna modificación. Entonces, digo, aquí, ¿cuál sería el orden, no? 1. A ver, Armando, te acabo de hacer una terapéutica, ¿no? Combinada. 1, dieta. Te sugiero que estés en ayuno las próximas 6 horas, ¿no? Y de acuerdo a eso, ver cuál es la cuestión en cuanto cómo te sientas, ¿no? Que no tengas náusea, que puedas tú tolerar, cómo puede ser el paso de saliva, ¿ok? 2. Hay que tomar en cuenta que este paciente pues, se le hace la recuperación, entonces todavía tiene indicaciones de salina, soluciones y analgésicos hídricos. Yo ya veo que Armando está estable, entonces ya te veo que está estable, no tienes dolor, no hay nada más, no hay cuestiones de perforación, no hay sistema subcutáneo, signos vitales bien, perfecto. ¿Sabes qué, Armando? Ahí te va lo siguiente. Necesito que en la noche inicies dieta líquida. Dieta líquida, ¿qué sería? Dieta líquida clara. No irritantes o no alimentos calientes, que sean alimentos a clima normal, ¿no? 2, eventualmente, ¿qué puede ser? Gelatinas de agua, juguitos, aguas de sabor, caldito de pollo. ¿Vieron la diferencia del paciente como de o lo que tú requieras, ¿no? Y 24 horas después, pues, con dieta de alimentos mucho más blandos. ¿Por qué? Porque eventualmente esto tiene a mejorar en ese sentido las 24 48 horas, ¿no? Entonces, puede haber una cuestión en ese sentido de acuerdo al tipo de paciente, y si no estamos en contacto, ¿no? Era un barret de 7 centímetros, híjole, entonces quemé todo eso. Bueno, ¿sabes qué, Armando? Hubo una extensión y estoy viendo que quedó muy inflamado, muy rojo, un poco sangrante, me llama la atención que todavía quedó muy hábil. Bueno, ¿sabes qué, Armando? Te voy a ingresar, te voy a colocar una sonda, de hecho, bueno, te la colocaba el paciente antes de terminar, porque puede ser mejor por endoscopía. Vas a quedarte 24 horas en vigilancia, te vamos a estar hidratando por sondita, y en SIV y vamos a hacerte analgésico. Entonces, aquí te dependerán mucho las cuestiones, ¿no? ¿Cómo ven la perspectiva? Cambian las cosas, ¿no? O sea, una cosa es desde poquito, y otra cosa es cuando es una cuestión extensiva. Y de acuerdo a cómo yo veo las cuestiones, ¿no? Ahora, sale Armando de recuperación, ¿sabes qué? Tengo mucho dolor de pecho, tengo mucho malestar, tengo mucha náusea. No es lo habitual.
vamos a ingresarte, vamos a dejarte medicamento, vamos a dejarte en observación y mañana te hacemos una endoscopía. Entonces aquí podemos evaluarlo de acuerdo a cómo veamos el paciente, ¿ok? Tratamiento, le dejamos analgésicos, puede ser ketorolaco sublingual, para no perder tanto la mucosa gástrica, dejarle su procinético, dejar el inhibidor de bomba, incrementar, no sé, algún tipo de antiácido en gel. Lo podemos jugar de muchas maneras en ese sentido. Ahora, se ha planteado que el uso de sulfato puede también hasta beneficiar. Entonces, eso sería en la terapéutica ya cuando aplicamos justamente esta cuestión, ¿no? Entonces cambia justamente aquí la perspectiva. ¿Cómo ven? Diferente, ¿no? Y cerveza no, por favor, no dejen cerveza. Tampoco que fumo. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Ok. Eventualmente dejar, no, eventualmente en las cuestiones, pues, de cuando es indeterminado, hay que darle un seguimiento, ¿no? Aquí se plantea que eventualmente hacerlo a 8 semanas para repetir la biopsia y dejar los protocolos. Posteriormente, de acuerdo a eso, pues de acuerdo a dejarlo anualmente la revisión. Las restricciones, pues tomar en cuenta que es algo terapéutico, preferentemente dejarlo combinado si es que tenemos la herramienta. Y para la cuestión de alto grado in situ, pues hacer un tratamiento a corto plazo o eventualmente un seguimiento de acuerdo a lo que tengamos de herramientas en hospitales. Porque a veces varía, ¿no? Eventualmente no todos tienen la cuestión de accesibilidad a una terapéutica endoscópica. Y si no, pues ofrecer lo que sea tratamiento a nivel postquirúrgico, ¿ok? Eventualmente los tamizajes o lo que comentan en cuanto al seguimiento o en quién sospechar, ¿no? En la AGA, en un paciente de 50 años, pues eventualmente se ofrece ya un punto de calidad, ¿no? Sobre todo paciente por mayor de edad o en los check-ups que actualmente también se realiza, pues en una endoscopía, y de acuerdo pues dependiendo de los factores de riesgo. Porque sería para la AGE, igualmente algunos factores ahí, de acuerdo a eso, pues, se le suma la cuestión de que el paciente haya tenido algún antecedente familiar de desarrollo de Barrett. Para lo que es la británica, pues tiene 3 factores, y eventualmente para American College es un hombre de más de 5 años con ERGE, más de 2 factores, y eventualmente que tenga igual factores. Entonces, ¿cómo quedaría como la importancia con para su circunstancia clínica o su vida diaria en cuanto a la consulta de gasto en su consulta general? ¿Ok? Que la ACG es como que el punto más relevante. ¿Por qué? Porque aquí eventualmente puede ser un paciente joven que no cumple la perspectiva de edad, pero tenga la perspectiva de tiempo, que es muy importante. Y posteriormente la europea, pues tendría que ser 50 años de edad como masculino, y al igual tiene este factor de 5 años. Entonces, eventualmente las dos concuerdan en cuanto al seguimiento, ¿ok? Que es muy importante factores de riesgo, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. Preguntas, dudas sobre Barrett, quedó altamente entendido. Sí, doctor. Sí, segurísimo. Y para el examen 10. 9. ¿9? ¿Cómo? Muy bien. Perfecto. Me comenta la doctora Zamorano que tiene problemas técnicos. Entonces, aquí terminaríamos la clase. Con ella, pues queda pendiente ver las cuestiones de motilidad. Entonces, si no me recuerdo, les mandamos ahí la última revisión, que es el Chicago 4. Digo, es una revisión un poquito compleja de entender. De todos modos, estuve checando lo de sus tareas, y ahí justamente delinearon los conceptos. Entonces, ténganlos en mente, vayan leyendo un poquito más a profundidad. Eventualmente, eso es más que nada para manometría de alta resolución, donde actualmente pues es el estudio estándar, digo, no es el estándar como tal bien especificado porque hay muchos estudios previamente, pero que te delimitan muy bien las cuestiones de estas alteraciones de motilidad. Que tengan en cuenta mucho las definiciones de cada uno, porque si ustedes lo checaron,
El DSI tiene ciertos patrones que tienen una concordancia para cierta patología. Y de repente la cuestión de la presión del esfínter inferior tuvo una demarcación diferente. O que si la colorimetría en la presión estuvo más allá arriba de 8000, le da una cuestión diferente a otra patología. Pues cada uno de los estándares o cada uno de los numeritos tener esta cuestión, ¿no? Para que lo vayan determinando. Repasen lo que sería acalasia, que es muy importante. Aprovechando, vamos a ver si alguien sabe qué es la acalasia. Vamos a ver, que nos diga Arriaga Santander Dariana Selene, ¿qué es la acalasia? Buenos días, Doc. Es cuando el músculo del esfínter esofágico se relaja. Cuando ¿Perdón? Prendemos cámaras todos para saludarnos. A verlos en pijama, o sea. ¿Qué pasó? A ver. Entonces, quedamos que es la acalasia. Cuando el esfínter esofágico inferior no se relaja cuando consumimos alimentos. Ok. ¿Qué te parece si lo cambiamos a que está hipertónico? ¿No? Pues al estar hipertónico, yo sé que la tonicidad del esfínter está totalmente rígido, ¿no? Y en la contractibilidad esofágica o en el aclaramiento esofágico, que es como que la determinante actual de que el aclaramiento es la movilidad o que el barrido o el movimiento anterógrado está bien, donde va bajando el esófago y por ende en la manometría, recordando que yo les dije, cuando llega la imagen del caliente, como se dice, se dilata, ¿no? O se abre. Al abrirse hay una motilidad y eventualmente hay una relajación, porque la relajación es el determinante a que se abra el esfínter. Si el esfínter no se está relajando cuando baja el esófago, es porque hay una hipertonicidad y al no relajarse, pues incrementa la presión y por ende no baja la comida. Entonces sería una cuestión ahí, bueno, ese es un punto de la acalasia, tiene otros muchos patológicos. Entonces sería como que la determinante para entender cómo funciona la patología de la acalasia. ¿Así lo entendieron o no lo han leído? Sí, doctor. ¿Ya leyeron o revisaron el Chicago 4? Sí, ya lo leyeron, ¿no? Te lo mandamos. ¿O no lo han leído? Ahora vamos a preguntarle a... Vamos a agarrar a uno de los del de... ¿Eh? A ver que nos diga más cuáles son los 3 tipos de acalasia. ¿Dónde está? Doctora Maxwell Otero. Doctor, ¿yo puedo participar? ¿Pero es su compañera mejor? No sé. Bueno, es que, yo ya leí un poco al respecto, pero sí tengo bastantes dudas, entonces yo creo que tengo que leer un poquito más. Según yo, se clasifican en 3 tipos. La primera, pues, es la acalasia clásica. La segunda mencionan que es la acalasia por compresión, me parece. Y la tercera es la espástica. Y la más común es la de tipo 2. Híjole. Eso no viene tan definido en el Chicago 4. Eventualmente Chicago maneja 3, ¿no? Tipo 1, 2 y 3, ¿no? El tipo 1, que es como que la más frecuente, es donde no hay ni movilidad de nada, ¿no?
No, espérame, no recordar. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Eventualmente sí, no, perdón. Esa es la tipo... Híjole, ya me confundí. ¿Ustedes tienen ahí a la mano el Chicago 4? ¿Sí tienen a la mano o no? Sí. Abrirlo para de una vez ir bien esta clase. Y ya estoy diciendo barbaridades. A ver, ¿dónde está? Sí, aquí está. Dice que es que se desclasifican en dos. Menciona que los trastornos de la unión gastroesofágica de salida y cuando son trastornos de peristalsis. Exactamente. Pues ya lo tienen diferente, ¿no? Exactamente, tipo 1, 2 y 3. Pero siempre ponen una imagen muy bonita. Acá está. Esta. Y haciendo barbaridades. Pues vamos a ver. Pero para hacer un poquito más de introducción, porque es importante entender esto. Porque a veces pensamos nosotros que tiene reflujo, ¿no? O eventualmente es que, bueno, aquí hay que aprender dos cuestiones. Un paciente te puede decir reflujo crónico, ¿no? Y yo qué les diría, el momento en que el paciente les diga, ¿sabes qué, Armando? Me paso, no sé, como papi, siento un dolor en el esófago que me molesta mucho. Hay que plantear dos cosas, ¿no? Yo ya estoy pensando o que tiene esofagitis erosiva, o que tiene un reflujo erosivo con algún patrón de ángeles de la endoscopía, o eventualmente algo más está sucediendo. Por ende, le pedimos la endoscopía, y la endoscopía me dice, oye, fíjate que no le encontré ni erosiones, no le encontré nada. Entonces yo ya estoy diciendo, ¿sabes qué? Tiene molestias al paso del bolo alimenticio de una consistencia blanda. Por ende, ¿qué es lo que sigue? Pues eventualmente hacer una pachymetría o eventualmente determinar las cuestiones justamente de una manometría, que es justamente esta cuestión. Y acá está. Muy bien. Entonces, este es como que el determinante más bonito de la calasia. Entonces, en el tipo 1, eventualmente, y es una cuestión donde vean ustedes. Y vamos a poner una cuestión normal. No sé, ya le vimos con la doctora Zamorano esto de la manometría. Le explico un poquito, ¿no? Creo. ¿O no? Sí, hablamos sobre ella, pero pues, o sea, no, nada más sabíamos para qué sirve, pues, para más que nada para trastornos de motilidad. Afortunadamente el Chicago 4 ya es mucho más benigno y te dice las pautas, ¿no? Y es un punto para saber que si está bien hecho o no está bien hecho. Aquí en el Chicago 4, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la calibración, ¿no? Posteriormente tenemos que el paciente respire 3 veces. ¿Por qué? Porque hace presiones negativas y sabemos que está comprimiendo el esófago, ¿no? Yo, al respirar, comprimo caja torácica con presión negativa positiva y por ende comprimo los órganos que no tienen nada que ver con la respiración. Posteriormente se relaja y ¿qué es lo que vemos? Nada, ¿no? Hay un tono como tal. Posteriormente, la primera caliente, pues, que tenemos, que este es el cricoides. Y posteriormente, la otra área que tenemos que determinar es la parte baja. Tenemos aquí apuntador. Tenemos aquí esta área, que es el cricoide, y acá abajo tenemos el esfínter inferior, ¿no? Todo esto es el cuerpo esofágico. ¿Y qué es lo que hacemos? Que le damos a tomar al paciente 10 tragos de algún alimento líquido o eventualmente gelatina o blando. ¿Y qué es lo que vemos? ¿No? Yo hago una deglución y eventualmente tenemos una conformación en el sentido. Bueno, cuando hay una cuestión de reto, es que, bueno, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a deglutir, ¿no? Eventualmente tenemos el trago de líquido. Aquí hay un mecanismo de deglución. Por ende, se tiene que abrir el esfínter esofágico superior o el cricoides para que pueda pasar
la saliva. Por ende estoy viendo esta disrupción del lado derecho. ¿Sí la ven? ¿Sí o no? ¿Sí la ven? ¿Sí me siguen? Sí, ¿La bolita no la ven? sí, doctor. Esta disrupción es porque pierde tono el esfínter esofágico superior. Entonces, para que pueda pasar mi saliva, lo vamos más fácil, vamos a tomar líquido. Aquí se tiene que abrir al tomar el líquido. Por ende, cuando toman una coca bien fría o un agua de sabor bien fría, ¿qué es lo que sienten? Que va refrescando o sienten todo el frío, ¿sí o no? Eventualmente, ¿qué quiere decir eso? Que los mecanismos de movilidad o el aclaramiento esofágico se está movilizando. Por ende, se relaja el esfínter superior, que es esta erupción. Posteriormente vemos el paso del bolo, y el paso del bolo es hacia adelante o progresiva. ¿Por qué? Porque tiene que irse moviéndose de acuerdo a la zona como lo está viendo. ¿Estamos de acuerdo? Posteriormente llegando a la parte inferior, que es la parte del mecanismo donde tiene que hacer más presión. ¿Por qué? Porque tiene que vencer, hoy tiene que relajarse a la misma manera el esfínter inferior. Entonces vean ustedes cómo se relaja e incrementa un poco aquí el tono caliente y también incrementa el tono azul. El tono azul es que se perdió la potencia. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron bien o no? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí a la 1, sí a las 2. Sí, doctor. ¿Sí? Ahora, esa es la cuestión normal de un trago en ese sentido. O sea, hay un área caliente y es progresiva. Vámonos a la cuestión de la calasia. Y acá lo define, ¿no? Digo, acá viene justamente lo del índice de IRP y eventualmente 100%, que eso apréndanselo muy bien, porque si se lo dicen a la doctora, quien se lo diga se va a llevar las palmadas de oro y estrellita en la cabeza y todo. Entonces, eso chéquenlo muy bien. Y aquí vienen justamente los órdenes, y ya también ya es maravilloso que hagan esto. Y acá vean ustedes, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿No? La calasia tipo 1, ¿en qué se caracteriza? Vean ustedes la coloración del esfínter inferior. En teoría está normal. Y vean ustedes qué es lo que sucede aquí. 1. En el tipo 1 tenemos que lo que sería la es la integral contráctil distal. La integral de contráctil distal o de contracción distal es 0. O sea que la contracción, así para que lo entiendan, la contracción es nula. O sea, no hay ninguna movilidad del esófago. ¿Ya lo vieron? ¿Sí o no? ¿Sí lo vieron? O sea, aquí Sí, no hay doctor. ningún área Y ahí está nula. caliente. O sea, ahí el índice o la contractibilidad del esófago está perdido. Entonces, al no haber contractibilidad y al no haber aclaramiento, ¿qué sucede? Pues es un esófago que no tiene movilidad. Y no obstante, el esfínter inferior, véanlo, sigue prendido, ¿no? O sea, no se ve el tono donde se haya cortado o se haya perdido. Entonces, eventualmente permanece, eventualmente en un tiempo de un lapso de 4 segundos, en un trago de 10, eventualmente con una presión a 21 puntos. Entonces, obviamente, ¿por qué? Pues porque como no tiene movilidad el esófago, abajo permanece contráctil y se suman las cuestiones, ¿no? Y por ende el bolo, si yo quiero tomar agua, me empiezo yo a ahogar o empiezas a tener dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay movilidad, o sea, ingresa, pero no se mueve. Entonces yo a la media hora estoy teniendo náusea y estoy vomitando. La calasia tipo 2, digo, eventualmente no es la más frecuente, digo, es más la tipo 1. La tipo 2, ¿qué ven ustedes ahí? Cambian mucho las constantes, pero aquí la clave es que es una presurización panesofágica, o sea que la presión del esófago es totalmente incrementada en todo el esófago, por ende, es una presión tubular, ¿ya vieron? O sea, son tubos, el tubo esofágico está activo, o sea, no es como un área tan caliente, pero tiene una presión continua, y eso lo vemos al trago. Entonces, el espasmo está tan duro que siento dolor, y no obstante, hay un incremento en el tono de lo que sería el esfínter esofágico inferior, y aquí se incrementa más. O
sea, todo el tubo digestivo del esófago está presurizado. Como lo verán, es desde el esfínter superior, el esófago y el esfínter inferior. Entonces está bonito porque lo va clasificando. ¿Ya lo vieron? Y ya se va definiendo un poquito mejor. Y eventualmente la calasia tipo 3 es donde la contractibilidad, vean ustedes, o sea, de 0 en el primero, vean cómo está totalmente incrementada en la cuestión del esófago. Y eventualmente, pues hay ciertas dinámicas que ya lo van ellos catalogando, ¿no? Por ejemplo, aquí lo ponen. Justamente la integral de presión de relajación, pues está incrementada. Entonces, eventualmente, pues se incrementa muchísimo y eso también no aporta mucho a la cuestión de relajación. Digo, aquí tendría que bajarse en ese sentido. Entonces, ¿sí les quedó claro? Mira, y aquí se ve justamente la estructura. Toda la manometría ya de alta resolución viene justamente cómo está el patrón. ¿Y esto por qué? Para saber cómo están las cuestiones de la sonda. ¿Ok? Entonces, para que la siguiente clase ya lo tengan un poquito más aprendido y justamente pues lo chequen, ¿no? ¿Les quedó claro en un poquito de lo que vimos de acalasia? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. ¿Ya les quedó un poquito más entendido? ¿Tenían dudas? ¿Qué dicen? ¿Sí queda claro? Para que lo Sí, chequen, es que es ¿no? complicado. Doctor. Bueno, para mí, pero sí, está un poquito mejor. Porque es complicado. Imagínate que eso está sucediendo en el esófago, ¿no? El esófago superior tiene un tono. O sea, tú lo sientes, ¿no? Porque el tono esofágico tiene un tono elevado, porque es un punto de protección. Sin querer, no sé, estás comiendo pan, ¿no? Y sabes que aquí hay ciertos factores, hay mecanorreceptores de presión. Pues, ¿cuál es el reflejo? Toser, ¿no? Pero eventualmente el esófago, en cuanto a defensa, digo, si yo me como una canica, eventualmente de forma sabia, pues hay un tono y no va a pasar. Si yo quiero hacer una deglución, es un mecanismo normal donde se tiene que dilatar el esfínter superior, ¿no? Y si eventualmente hay un trastorno de movilidad del esófago, ¿cómo lo sabemos por este tipo de estudio? ¿No? Y afortunadamente ya lo vemos por presiones, colorimetría. Digo, aquí hay que ver presiones, si son las integrales, y la contractibilidad, y la relajación. Digo, son muchas palabras que justamente llaman la atención. Pero si tú sabes determinar de qué está hablando cada punto, o sea, por ejemplo, o sea, DCI, contractibilidad, punto, ¿no? Entonces es ver justamente la contractibilidad. El DCI, ¿dónde está? Pues en el cuerpo esofágico, ¿no? ¿Dónde está el de relajación? Pues es saber cómo está funcionando el esfínter esofágico inferior. ¿Por qué? Porque se tiene que relajar para que pueda pasar el bolo. O sea, todo va en cuestión de cómo funciona el esófago, cómo va todo en cuestión de cómo va pasando el bolo y cómo va la cuestión fisiológica. Tú tienes que imaginarte y tienes que plantear cómo funciona el esófago normal para llegar a estas constantes. ¿Ok? Y cada una tiene un delimitante. Entonces no lo veas como difícil. Y la imagen de al lado, pues tú ves ahí, tienes la faringe y tienes el esfínter superior. Está delimitado. Tienes el cuerpo del esófago, tienes el esfínter inferior y tienes ya el estómago. Y de acuerdo a eso, del lado izquierdo tú estás viendo cómo está el mismo patrón. Uno está aquí justamente, ¿dónde está la bolita? Aquí tienes el esfínter inferior, ¿no? Entonces todo esto es esfínter superior. Todo eso que se está marcando es esfínter superior, ¿no? Salude a los estudiantes. Y acá abajo tienes el esfínter inferior. Todo esto es esfínter inferior, ¿ok? Entonces, esto va asociado con lo mismo. Y todo esto es cuerpo del esófago. Un poquito más abajo, ¿no? Entonces, delimitando todo esto, tú tienes estas constantes. ¿Sí? Todo eso es cuerpo del esófago. Entonces, tienes tú que asociarlo de acuerdo a la anatomía. Entonces, si tú no estás viendo esto junto con la anatomía, no lo puedes tú asociar. ¿Por qué? Porque tienes que saber, de ahí ya sabiendo la anatomía, sabes cómo están las constantes de cada uno de los patrones. Y de acuerdo a eso, tú ya configuras la normalidad, ¿no? Por eso que ahí arriba, ya te plantean de acuerdo, como tú lo vas analizando,
¿cuáles serían las constantes, no? Y aquí tú tienes las patologías más frecuentes. De acuerdo a los tragos, tú ves si están totalmente los patrones de lo que sería la relajación. Si la relajación está normal, sí o no. Si sí, pues está ausente o no está ausente. Y de acuerdo a eso, ¿cuáles son fallidas de acuerdo a esas progresiones? Si no, tú ya te vas pasando otras anormalidades justamente hacia la unión. Y de ahí tú vas viendo las cuestiones que son patologías de la peristalsis o las cuestiones justamente de salida. Y de ahí tú ya determinas de acuerdo a la contractibilidad o no. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién era la que tuvo duda? ¿Era Vargas o quién era? Sí, yo, Diego. ¿Diego? Ah, Carla Diego. entonces, como importancia como eso, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Gracias. Expertos en manometría de alta resolución. Bueno, Expertísimos. entonces aquí lo dejaríamos, nos vemos para la siguiente clase. Digo, sigan viendo lo de motilidad. Déjenme ver qué es lo que haríamos como dinámica con la otra para ver alguna cuestión ahí. Pues 4, hagamos una dinámica con esto. Más que nada para que quede un poquito más sustentado, ¿no? Y lo checaríamos. Voy a checarlo entonces sus preguntas para ver esas cuestiones que tenían dudas. Y cualquier cosa avísenme con sus jefes de grupo para checar justamente esto, ¿no? Que es importante. ¿Ok? Bueno, ya un fin de semana. Gusto verlos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Sí. Gracias, doctor. Doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen fin de semana.